Desde la sección F, tengan todos muy buenas tardes. Recordarles un poco lo que platiqué la semana anterior. Perdón. Comentarles un poco lo que, perdón, que platiqué la semana anterior. En primer lugar, recordar que empecé a platicar acerca de el tema de la Corte de Constitucionalidad, donde manifesté cuál era el papel fundamental de dicha corte, ¿no? Explicando que es un tribunal de jurisdicción privativa de carácter permanente y que sus decisiones son tomadas colegiadamente. También expliqué que la corte se integra con 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes, nombrados cada uno de ellos por los siguientes organismos: organismo legislativo, ejecutivo, judicial, Universidad de San Carlos de Guatemala y Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en Asamblea General. Indiqué que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no pueden ser perseguidos penalmente por sus decisiones contenidas en sus fallos, ¿verdad? Asimismo, manifesté también entonces que el principal también papel de la Corte de Constitucionalidad es el de convertirse en que es la única institución que tiene las calidades de suprema y auténtica autoridad para interpretar a la Constitución. Entonces, asimismo también la Corte tiene funciones también, no solamente de interpretar la Constitución, sino de que resolver los recursos de amparo de carácter biestancial, conocer como tribunal concentrado inconstitucional leyes de carácter general, total o parcial, y también le corresponde conocer de apelaciones en el tema de inconstitucionalidad a casos concretos, ¿no? Empero también de la misma manera el dar opiniones consultivas que le son formuladas. Bueno, hoy hablaré exclusivamente acerca de la inconstitucionalidad de leyes. De conformidad con el artículo 272 y 163 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, a la Corte de Constitucionalidad le corresponde conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de contener vicio de inconstitucionalidad. Y así está establecido en nuestra Constitución, como hemos dicho, en el artículo 272, ¿verdad? El artículo 272 de nuestra Constitución de la República dice lo siguiente. Perdón. Veamos el artículo 272, dice funciones de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad tiene las siguientes funciones. Entre las más principales están de conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad. También le corresponde, sí, hay una serie de tareas, pero en este caso nos corresponde hablar exclusivamente acerca de las inconstitucionalidades de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general. A esto se le conoce también como acción directa. Y procede siempre contra quién se puede interponer esto: contra leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicios, ya sea parcial o totalmente de inconstitucionalidad. Y lo que se persigue es que la legislación se mantenga dentro de los límites de que la propia Constitución ha fijado, excluyendo toda del ordenamiento jurídico aquellas normas que no se conforman con la misma Constitución,
anulándolas o abrogándolas con efectos erga omnes, ¿no? O sea, efectos generales, efectos que se oponen contra todos. Esos efectos se conocen como efectos ex nunc, porque a partir del momento que es declarada inconstitucional la ley, los efectos son hacia futuro, nunca hacia atrás, o sea, ex tunc, ¿verdad? Y esto de conformidad con lo que establece el artículo 267 de la Constitución, el 133 y 134 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Veamos entonces qué dice el artículo 267 de nuestra Constitución. El artículo 267 de nuestra Constitución, entre otras cosas, señala lo siguiente. Estoy buscando la norma. El artículo 267 entonces dice de la siguiente manera: el epígrafe, inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. Las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante el Tribunal o Corte de Constitucionalidad. Como yo explicaba, a esto se le denomina de acción directa. Y el único que está facultado para poder conocer de este tipo de inconstitucionalidad es precisamente la Corte de Constitucionalidad. En tanto, el artículo 133 y 134 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad nos habla, casi es una repetición de la Constitución. El 133 en su epígrafe dice: planteamiento de inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad de las leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante la Corte de Constitucionalidad. Eso es lo que dice el artículo 133 de la Ley de Amparo. Y en el 134 nos habla de quienes tienen legitimación activa para poder plantear una acción de esta naturaleza, de las cuales comentaré un poquito más adelante. Ruego mi disculpa, que un poquito como, me queda como gripe. Bueno, entonces, ¿para qué nos puede servir la acción de inconstitucionalidad? Esta nos sirve efectivamente para que los poderes públicos se mantengan dentro del marco de la Constitución. Esto significa que los poderes públicos están sometidos a la norma constitucional, que es la ley fundamentadora de todo el orden jurídico del país. En consecuencia, estos poderes públicos quedan sometidos al control de constitucionalidad. No solamente las normas de rango legal objetivamente y externamente expresadas, sino también los procesos legislativos interna corporis, o sea, que se deben ajustar a las normas que la Constitución prescribe, o sea, en el proceso de creación de la misma ley. Entonces, los actos y las normas que emanan de los órganos legitimados del Estado poseen una presunción de constitucionalidad, inocencia, de constitucionalidad, lo que trae consecuencia con ser muy excepcionalmente invalidados. Entonces, la lógica es creer siempre que los actos de los poderes públicos están marcados dentro de la Constitución. Se considera que las leyes que emanan del Poder Legislativo se están creando conforme a la Constitución, que el Poder Ejecutivo en su poder reglamentario emite reglamentos apegados o dentro de la Constitución, que los entes autónomos, semiautónomos, están también haciendo su labor reglamentaria dentro de lo que le marca la propia Constitución, y que muy excepcionalmente no cree que ellos puedan cometer errores de esta naturaleza para poder ser sometidos a un control de constitucionalidad por la vía de la acción directa de inconstitucionalidad. Puede decirse entonces pues que la inconstitucionalidad, cuando es evidente la contradicción con la Constitución y existan razones sólidas para hacerlo, así deberá actuar la Corte, ¿verdad? Pero cuando no se tenga certeza suficiente, se debe de respetar precisamente la decisión del Congreso de acuerdo al principio democrático, ¿verdad?, que es el único autorizado para decidir las políticas legislativas
que el constituyente le dejó establecidas. La Corte de Constitucionalidad entonces debe declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando su contradicción con el texto constitucional es clara, es evidente, es obvia. En caso contrario es conveniente mejor mantener precisamente el principio de conservación de los actos políticos y la regla básica en la jurisdicción constitucional es el indubio pro legislature, o sea, lo que más favorezca al legislador. Bueno, ahora hablemos de la legitimación activa en la acción de inconstitucionalidad. Cuando se ejercita de forma general, cuando se promueve una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, los efectos de esa sentencia serán efectos erga omnes y serán efectos ex nunc, o sea, desde el momento en que se declara la inconstitucionalidad hacia futuro, esa norma, ¿verdad?, queda excluida del ordenamiento jurídico, en la que por supuesto el Tribunal Constitucional actúa como un ente, ¿verdad?, de legislador negativo, porque el legislador positivo por excelencia se llama Congreso de la República, pero ¿cómo es posible, verdad, que una corte pueda, leyes que han sido ya debidamente aprobadas, pueda expulsar del ordenamiento jurídico guatemalteco, asumiendo lo que técnicamente se denomina la de un legislador negativo, dejando sin vigencia una norma con efectos generales, o sea, con efectos erga omnes, o sea, que se opone ante todo? En este caso, entonces, vale la pena indicar que siempre van a ser atacadas de inconstitucional las leyes, reglamentos o disposiciones, siempre es que estén vigentes, ¿verdad? Y cuando esa ley o reglamento de carácter general sea cuestionada de inconstitucionalidad, la misma tiene que haber entrado en vigencia para que produzca sus efectos y pueda plantearse algún vicio parcial o total de inconstitucionalidad. Entonces la Corte de Constitucionalidad juega un papel muy importante en el sentido de que la idea es mantener precisamente el control de constitucionalidad sobre los poderes públicos. Y hay que tomar en cuenta que también en materia de quién puede plantear una inconstitucionalidad, existe un principio que se denomina principio de acción popular. Este principio de acción popular lo que nos plantea es que cualquier ciudadano de la República, cualquier entidad jurídica que se encuentre en el pleno goce de sus derechos, únicamente con el auxilio de 3 abogados, puede plantear una inconstitucionalidad al caso concreto. A esto es lo que se denomina la acción popular, toda vez que no se exige a la persona que acredite un interés jurídico directo en el asunto, contrario censo de lo que sucede en la acción de inconstitucionalidad en caso concreto, que ahí sí tiene que tener ser parte dentro del proceso para poder plantear una inconstitucionalidad contra una norma que se cuestiona de inconstitucional. Por lo tanto, entonces, nuestro sistema con el Tribunal Concentrado, que es la Corte de Constitucionalidad, se concibe este proceso como un proceso de carácter principal que se desarrolla obviamente ante la Corte de Constitucionalidad, ejerciendo ese principio que se llama principio de acción popular, que está dirigida precisamente a la defensa de un interés público, ¿verdad?, y no simplemente de un interés del accionante, ya que toda vez se logra revestir que existe un interés jurídico que es diferenciado y legítimo, ¿verdad? Bueno, ahora hablemos de la legitimación activa. Quienes tienen, independientemente de la acción popular, existe lo que se llama la legitimación activa. ¿Quiénes tienen ese tipo de legitimación? Bueno, la tiene la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala a través de su presidente. La tienen el Ministerio Público, quien podrá actuar a través de la Procuraduría General de la Nación. Lo tiene el Procurador de los Derechos Humanos contra leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que afecten intereses de su competencia. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del principio de la excepción al principio dispositivo. El principio dispositivo lo que nos plantea es aquel derecho que tenemos las partes
de poder ocurrir ante los órganos jurisdiccionales a plantear nuestras pretensiones y que el órgano jurisdiccional no entre en movimiento en tanto no hayamos planteado la referida acción vía una demanda, ¿verdad? Entonces existe una excepción y esa excepción al principio dispositivo se pudo dar históricamente en nuestro país en el año de 1993, cuando el entonces presidente de la República, Jorge Serrano Elías, mandó a disolver determinados poderes públicos y creó lo que se denominó normas temporales de gobierno. Y la Corte de Constitucionalidad procedió de oficio a analizarlas y declararlas inconstitucionales, ordenando la publicación de esta sentencia en el Diario Oficial. Por eso se denomina excepción al principio dispositivo, porque no requirió ningún tipo de acción, ya sea ni activa ni nadie que haya ejercido la acción popular. La Corte de Constitucionalidad de mutuo propio logró advertir la inconstitucionalidad, el choque que había de esas normas temporales con la Constitución y resolvió analizarlas y declararlas inconstitucionales, ¿verdad? Repito, esto fue en el año de 1993, en el gobierno de Jorge Serrano Elías. Esto nos da el chance entonces de que la Corte sí tiene facultad para conocer de oficio de la inconstitucionalidad de disposiciones de carácter general cuando estas contravienen la Constitución, ¿verdad? Bueno, hoy hablemos de en qué casos la Corte puede suspender hacer una suspensión provisional de la ley o disposición impugnada. Cuando la Corte advierte de perogrullo, de manera evidente, ese choque que hay entre la norma constitucional y la norma ordinaria, o bien reglamentaria o disposición general, puede la Corte ordenar, después de que se planteó la inconstitucionalidad, a los 8 días siguientes poder declarar la suspensión precisamente de esa ley, reglamento o disposición de carácter general que a su juicio la inconstitucionalidad fuere notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables, elementos que deben darse de manera imprescindible. Esta suspensión evidentemente tendrá efecto general, o sea, efectos erga omnes, y se publicará en el Diario Oficial al día siguiente de haberse decretado. Bueno, hoy hablemos acerca de la temporalidad para poder interponer una acción de inconstitucionalidad. Para poder plantear una acción de inconstitucionalidad no hay plazo, no hay plazo. La ley de la materia no establece ningún límite temporal para ejercer la inconstitucionalidad, porque por lo tanto la misma no caduca y podrá promoverse en cualquier tiempo, a diferencia de otras acciones constitucionales en las que la ley de la materia sí establece término, como es el caso en el amparo, que es de 30 días en materia administrativa judicial y 5 días si es en materia política, ¿verdad? Entonces no hay plazo. El ciudadano que logre advertir que una ley tiene una disposición, un reglamento o ley general, un vicio de inconstitucionalidad, puede plantear. No hay plazo para hacerlo, es intemporal la cuestión. ¿Qué tipo de leyes o normas pueden ser objeto de una inconstitucionalidad? Pueden ser objeto de una inconstitucionalidad las leyes, los reglamentos y las disposiciones de carácter general. Así que la Corte de Constitucionalidad pues evidentemente tiene un gran trabajo en esta materia, no solamente que le corresponde conocer de acciones directas de inconstitucionalidad, sino que también tiene competencia para conocer en apelación inconstitucionales a casos concretos y conocer en segunda instancia también de los amparos biinstanciales, o sea, aquellos que se producen en primera y segunda instancia. Bueno, yo diría que por ahí voy a terminar el día de hoy y les sugiero darle una lecturita al trámite de cómo se llama, cuál es el trámite que se le debe dar a una inconstitucionalidad de carácter general, total o parcial, ¿verdad? Ya dije yo que no hay plazo para interponerlo, se interpone y luego de conocido la inconstitucionalidad,
La Corte lo que hace es analizarla y si ve que los daños son gravísimos, que producen un gravamen muy serio, ordena los 8 días siguientes la suspensión del mismo. Luego en el artículo 139 de la Ley de Amparo nos dice audiencia, vista y resolución. Si no se dispone la suspensión provisional o en su caso decretada esta, se dará audiencia por 15 días comunes al Ministerio Público y a cualquiera de las autoridades o entidades que la Corte Constitucional estime pertinentes. Transcurridos esos 15 días, ¿verdad? Entonces, y las partes hayan o no hayan evacuado esa audiencia de oficio, la Corte señalará día y hora para la vista. ¿Qué significa la vista? La vista es el acto por medio del cual, el acto procesal, en el que las partes de viva voz, pueden hacerlo también por escrito, realizan sus argumentaciones acerca del planteo de la inconstitucionalidad dentro del término, y luego dentro del término de 20 días que se señalará ese día para la vista. La vista, si las partes lo solicitan, puede ser pública, si lo quisiera, así lo pidiera el interponente o el Ministerio Público. Y la sentencia se pronunciará dentro de los 20 días siguientes al de la vista. La Corte debe dictar la sentencia dentro del término máximo de 2 meses a partir de la fecha en que se haya interpuesto la inconstitucionalidad. Este tipo de fallo no puede ser objeto de ningún tipo de recurso más que de una aclaración y una ampliación. Así que todos estos son contenidos ya para nuestro examen final. Les deseo feliz noche y primero Dios los veo el día lunes.